Bien, bienvenidos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos ya en la tercera clase del curso de Introducción al Antiguo Testamento y el tema básicamente de hoy es la parte histórica del Antiguo Testamento y dimensión geográfica. Eh, Hablando de la dimensión geográfica, los acontecimientos que relata el Antiguo Testamento, eh, cuando usted se acerca, digamos, a los libros del Antiguo Testamento, usted va a escuchar bastantes nombres todos relacionados con la historia y el lugar que llamamos Oriente Medio o Medio Oriente. Inclusive muchas civilizaciones primarias se pueden rastrear en esta dimensión geográfica, en este lugar desde la Edad de Piedra. Los mapas históricos y la arqueología ilustran las conexiones políticas, por ejemplo, y culturales de lo que llamamos Palestina y cómo esta región llamada Palestina también tuvo otros lugares, otros países alrededor que influenciaron su historia y su cultura e inclusive la afectaron. Grandes potencias, grandes culturas. Lo primero que tenemos que entender y ver, visualizar, es lo que se conoce como la media luna fértil. Esta región rica en recursos naturales, hasta el día de hoy sigue siendo una región rica, sobre todo en petróleo y gas natural. En la Biblia se mencionan muchos lugares contenidos en lo que llamamos la media luna fértil. ¿Qué es la media luna fértil? No es un país, es una región geográfica contenida en lo que es Medio Oriente o Oriente Medio, cuyas fronteras oscilan en lo que es el delta del Nilo, en Egipto, lo que hoy llamamos Egipto, hasta la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. Si ustedes ven lo que está marcado en verde, que hace una especie de media luna, por eso el nombre media luna, porque es como una media luna dibujada que tiene fronteras. Repito, esta es una región, inclusive algunos historiadores o teólogos conservadores, por decir así, han identificado la media luna fértil como la región donde se estableció el Edén. Claro, no hay algún indicio ni canónico, ni histórico, ni geográfico que diga que ahí fue el Edén, pero muchos concluyen, tal vez por los países, las razas, las etnias que aparecen en Génesis 10, donde se estableció el Edén, posiblemente sea en la media luna fértil. Ahora, Palestina es parte de la media luna fértil, Egipto es parte de la media luna fértil, Asiria, Siria, Babilonia, aquellas naciones, aquellos centros culturales de antaño, del pasado, de la antigua historia del mundo, se establecieron en la media luna fértil. Por ejemplo, la Mesopotamia, los hicsos, los sumerios, los acadios, todos esos nombres que en algún momento nos hemos identificado o hemos escuchado acerca de ellos, se establecieron en la media luna fértil. En todo eso que parece luna, que está marcado en verde. Claro, Palestina, Canaán, Israel, eso fue muchos años después que aparecieron. Pero eso que está ahí, esos dibujitos como pirámides, son las primeras civilizaciones que se tiene registro, que se establecieron en esta gran región, vasta región de antiguo Medio Oriente, que hoy, eh, si hoy lo pasáramos a las fronteras modernas, pues estuviéramos hablando de Israel, Líbano, Egipto, Siria, Irak, Irán, Turquía,
Armenia, Macedonia, todos esos países son parte de la actual media luna fértil. Hablando de Palestina, que es parte de la media luna fértil, a principios del periodo neolítico, muchos miles de años antes inclusive de los relatos de Génesis 12, Palestina fue precursora del desarrollo cultural, material, y posiblemente también fue precursora de una cultura religiosa que más tarde pasó a manos de lo que conocemos de Mesopotamia o mesopotámica, que es el norte de la media luna fértil. El liderazgo del desarrollo cultural del antiguo Medio Oriente pasó entonces a manos de la cultura mesopotámica, y ahí se produjeron importantes progresos culturales en cuanto al desarrollo de la escritura, la agricultura y de ciudades. Para entonces, para este periodo neolítico, Mesopotamia ya había logrado una unidad cultural. Estamos hablando de unos que 8.000 años antes de Cristo, 7.000 años antes de Cristo, 6.000 años antes de Cristo. Entonces, ya para este tiempo, Mesopotamia era la gran cuna de la cultura del desarrollo del antiguo mundo, sobre todo esta región, desde comienzos inclusive hasta comienzos del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando del año 3000. Palestina también llegó a ser una conexión cultural entre dos grandes polos de desarrollo, que era Mesopotamia al norte y Egipto al sur oeste. Ya vamos a ver algunos mapas para que entendamos esas dimensiones geográficas. Ya había en la época entonces, de unos 3000 años antes de Cristo, varios estados importantes a lo largo de todo lo que es la desembocadura y las riberas de los dos grandes ríos de la Mesopotamia que bañaban las tierras fértiles de la Mesopotamia, que era el Éufrates y el Tigris. Y por el otro lado el Nilo en Egipto. Viendo este mapa, nos encontramos, ahí tenemos descrito que es la mesopotámica. No sé si logran ver el cursor, el ratón, el mouse. Aquí donde yo estoy señalando es la Mesopotamia y aquí sería Egipto. Estos son los dos grandes polos de desarrollo cultural antes de Cristo. Y Palestina, que está en esta región, estaba en medio de esos dos grandes polos de desarrollo. Los países importantes del Oriente Medio colindaban al sur con el desierto, ¿verdad? Esta es la parte sur, todo esto es desierto, ¿verdad? Al norte, cadenas montañosas, al norte cadenas montañosas, al oeste el mar, y al este llanuras, el río Éufrates y Tigris. Y entonces, por eso miramos que esta parte norte de lo que es la media luna fértil es el gran polo de desarrollo, y el otro es esta región aquí en Egipto. Lo demás eran montañas y desierto, ¿verdad? El desierto arábigo. Como estamos viendo algunos datos geográficos de relevancia para también entender el Antiguo Testamento y lo que contiene el Antiguo Testamento, nos encontramos ahora que las caravanas de comercio que cruzaban desde Egipto a la Mesopotamia forzosamente tenían que pasar por Palestina, que es otra región también llamada Canaán, y habían dos caminos importantes, el camino de los reyes y el camino del mar, descritos en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Lo que está señalado en amarillo aquí, en la flechita en amarillo, es el camino del mar que cruzaba toda la ribera del mar, hablando del mar Mediterráneo,
cuando las caravanas iban desde Egipto hasta Mesopotamia. Y también estaba el camino real, conocido como real por la cuestión de que era el preferido de los monarcas, de los príncipes, que era otro camino por en medio de la región de Palestina para llegar a Mesopotamia y viceversa, de Mesopotamia a Egipto. Otro dato importante también mencionarlo aquí son las naciones que menciona Génesis 10. Cuando usted se acerca a Génesis 10, hay un montón de nombres que aparecen ahí que posteriormente esos nombres se convierten en etnias y posteriormente en pueblos y naciones. Hay un gran número de nombres ahí que fueron los que llenaron esta tierra de lo que donde aparecen aquellas historias, aquellas narraciones del texto bíblico. Que sería interesante que usted leyera Génesis 10 y buscara ese mapa y comparara, ¿verdad? Esas naciones. Bien, aquí tengo otro mapa un poco más claro de lo que es la media luna fértil. La media luna fértil es lo que está en verde, que, insisto, dos grandes polos de desarrollo en la media luna fértil, que eran Mesopotamia y Egipto. Y si usted se fija dónde está Canaán o Palestina, bueno, está en esta región, al lado del mar Mediterráneo, que era obviamente el camino forzoso para llegar de un polo de desarrollo al otro. Claro, dentro de esta media luna fértil están lugares como Arán, Ur, Babilonia, ¿verdad? Palestina, que son mencionados en el texto bíblico. Por ejemplo, en lo que está subrayado en anaranjado es el camino de Abraham desde el llamamiento ya en Génesis 12 hasta la llegada de Abraham a la tierra que Dios le había prometido a él y a su descendencia. Él sale de Ur de los Caldeos, un lugar de la Mesopotamia, pasa por Babilonia, Arán, llega a Canaán. También está señalizado como los hijos de Jacob por el hambre bajan de Canaán a Egipto, un lugar donde había mucha riqueza también, riqueza natural. A eso es lo que me refiero. Y también el camino que está descrito en azul es el regreso de los judíos cuando salieron de Egipto. Entonces, este mapa nos ilustra aquellas primeras narraciones bíblicas de Génesis a partir del capítulo 2, que se desarrolla en esa gran extensión de color verde llamada la media luna fértil, que contenía sus dos grandes polos de desarrollo, Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia, el lugar de los caldeos, de los babilónicos, de todos esos grandes pueblos antiquísimos, ¿verdad? Y Egipto, que ustedes ya conocen, la tierra de los faraones. Entonces, grábense esto desde la media luna fértil, ¿verdad? Ahí está Canaán. Otra gráfica que también hay que entenderla es la gráfica de la salida del pueblo de Israel a Egipto y camino por el desierto, que de Egipto a Canaán habían tres caminos, siempre el camino del mar, el camino del desierto y el camino que va de Egipto por el sur a Arabia. Eso es lo que está señalado en rojo, no sé si lo pueden distinguir. Posiblemente, dicen los expertos, que Israel solo tuvo que haber tardado 12 días a 15 días desde la tierra de Gosén hasta Palestina. Ese era el trayecto, 12 días a pie. Si ustedes se fijan, esa es la península arábica. Al sur de la península está el famoso monte Sinaí para algunos. Otros tratan de debatir si realmente existe el monte Sinaí, porque obviamente es un lugar donde hay muchas montañas, pero tradicionalmente se conoce que en el sur de la península arábica se encuentra el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Ya aquí
casi no se logra ver, pero este mapa corresponde a la conquista de Canaán por parte de Josué. Recuerden que cuando ya los judíos salen de Egipto para Canaán, Canaán estaba lleno y rodeado de muchas naciones. De hecho, después de la conquista, esto era el territorio de Canaán, ya perteneciente a los israelitas, donde ya se distribuye la tierra en las 12 tribus de Israel. Al sur Judá, Simeón, al norte Neftalí, Manasés, Efraín. Entonces, este nos ilustra, este mapa, cómo se distribuye las 12 tribus. Básicamente también estamos viendo parte de historia del Antiguo Testamento en estas gráficas. Aquí tengo otros lugares importantes conocidos también por el texto bíblico. Este mapa corresponde a la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos aparece o se menciona más en el tiempo de los jueces. Cuando aparece Sansón, por ejemplo, y derrota a los filisteos, dice que Sansón creció en Sora. Sora aquí aparece en Canaán, cerca de Jerusalén. Y dice la historia que quería casarse con una mujer filistea de Timán, que queda casi al sureste de Sora. Y ustedes ya conocen la historia, pues Sansón fue a Ascalón, que era una de las ciudades principales de los filisteos. Ahí parece que matan a unos filisteos, le roba sus ropas, etcétera, etcétera. Leí, Sorá, Timán, Askelón, estas ciudades son filisteas. Y Jerusalén, que todavía no pertenecía al pueblo de Israel todavía, ¿verdad? Del todo, del todo. Este mapa corresponde a la tierra de los filisteos, que también es mencionado ahí en la Biblia. Otro mapa que nos ilustra o que nos llega a través de las narraciones del Antiguo Testamento es, por ejemplo, la tierra de Canaán en tiempos de David. Recuerden que con David Salomón se extiende todavía más el territorio. David quería completar la conquista de Canaán. De hecho, la promesa hecha a Abraham por parte de Dios de conquistar la tierra no se termina sino hasta el tiempo de David y Salomón. Entonces David quería completar la conquista de Canaán, la cual comenzó desde tiempos de Josué. Derrotó a los jebuseos en Jerusalén, a los filisteos en Gad, a los amorreos, a los moabitas, y terminando siendo súbditos, inclusive todos estos pueblos que aparecen en ese mapa fueron súbditos de el reinado de David. David colocó guarniciones en Edom, por ejemplo, que antes era de los edomitas. Parte de todos esos son los pueblos cananeos. Si ustedes se fijan, filisteos, cananeos, edomitas, moabitas, amonitas, jebusitas, arameos, todos esos pueblos que aparecen ahí, que antes fueron enemigos de Israel en tiempos de Moisés, Josué y los jueces, hasta David se conquista. Y el reino de Israel, que es un reino fructífero, crece. De hecho, lo que ustedes ven ahí en recuadro, este recuadrito era cuando se distribuyeron las tierras a las 12 tribus. Pero ya en tiempos de David, todo lo que está en morado llegó a ser el reino de Israel. El reino de Israel, un reino vasto, ¿verdad? Comparado con al principio de la conquista. Pero poco a poco lo fueron perdiendo. Otro detalle que nos relatan los mapas sobre la historia de Israel es la división del reino. Y que ya vamos a hablar, digamos, con otras gráficas sobre todo esto que les estoy hablando.
Por ejemplo, el reino dividido, y recuerden, cuando usted lee el libro de los reyes, ya Israel aparece en dos reinos, Israel y Judá, cuya capital era Jerusalén. El reino se divide. La amenaza, eso ustedes pueden leer primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos de 1 al 24, para que vean cómo se divide el reino. Pero, por ejemplo, esta gráfica nos ilustra cómo quedó el reino después del año 934 antes de Jesús. Muere Salomón y Roboán y Jeroboán luchan por el poder del reino y al final se divide el reino por razones políticas, culturales, religiosas, que no es tema de este curso. En libros históricos vamos a ver eso. Pero si usted se fija, lo que está en amarillo es lo que quedó del reino del sur y lo que está en azul, en color azul, es el reino de Israel. El reino del norte o el reino de Israel, la capital era Samaria. El reino del sur o el reino de Judá, la capital era Jerusalén. Por eso, cuando usted lea el texto bíblico, sobre todo en los libros históricos y los profetas, usted va a encontrar mucho el nombre Samaria, Jerusalén y Jacob, por ejemplo, o Judá, también el nombre de Israel. Después de la división del reino, que aparece en el relato en Primero de Reyes 12, a partir de ahí no hay que confundir los nombres cuando se refiere a Israel o a Judá o a Jerusalén o a Samaria, porque recuerde que ahora el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de las 12 tribus, ahora son dos reinos después de la muerte de Salomón. Otro mapa que nos ilustra el proceso histórico y las narraciones del Antiguo Testamento es, por ejemplo, la época del exilio babilónico, ¿verdad? Los israelitas fueron llevados cautivos, primero por Asiria y después por Babilonia. Y todas esas gráficas que aparecen ahí, esas distancias de color morado, rojo y verde, es el recorrido que llevaron a algunos cautivos a Siria, Babilonia, desde Samaria. El cautiverio babilónico, que ya lo voy a explicar también más adelante, ocurrió en el año 606 antes de Jesús y fue cuando Nabucodonosor sitia Jerusalén y lleva cautivos a algunas personas, sobre todo de la casa real. Y ese mapa que aparece ahí nos ilustra primero todas las dimensiones del imperio babilónico de aquel entonces y sobre todo la distancia que tuvieron que recorrer todos aquellos cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia. Babilonia es aquí, ve, al otro extremo. Casi todo el recorrido de lo que es la media luna fértil. Los israelitas, por el pecado, por olvidarse de Dios, tuvieron que irse cautivos. Aquí hay otro mapa un poco más ilustrativo del recorrido, por ejemplo, que tuvo que hacer Esdras y Nehemías, del recorrido para llegar a Jerusalén y reconstruir los muros, la ciudad y todo lo que describe la historia de esos libros. Ya no estamos bajo el yugo de los babilónicos, sino que ahora están bajo el yugo del imperio persa. Y todo esto era el imperio persa, todo ahí donde se muestran esas grandes ciudades, Susa, Babilonia, Nínive, que eran grandes ciudades de la antigüedad. Aquí seguimos con otro mapa, el mapa de Jerusalén. Lo que está delimitado en azul es lo que habla de Nehemías y lo que había alrededor, las puertas de Jerusalén. Pero Jerusalén era todo lo que está ahí en el gráfico ya en la época de Nehemías y Esdras, muchos años después de David. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, lo que les estaba diciendo del recorrido que tuvo que hacer Zorobabel, Nehemías, Esdras, desde Babilonia, perdón, desde Persia hasta Jerusalén.
ya está delimitado las fronteras del Imperio Persa. Bien, estos son mapas ilustrativos que nos pueden, valga la redundancia, ilustrar acerca de la historia y la geografía del Antiguo Testamento. Para completar esta parte voy a hablar de el recorrido histórico del Antiguo Testamento a partir de Génesis capítulo 2. Porque recuerden que Génesis 1 y 11 realmente son narraciones, no necesariamente son históricas, sino narraciones de los primeros pueblos de la humanidad. Se le conoce como la historia primigenia. Y es muy difícil, por ejemplo, dar datos de tipo geográfico, arqueológico o histórico de los primeros 11 capítulos de Génesis. Por eso hablamos del Antiguo Testamento relacionado con la historia de Israel a partir del capítulo 12 de Génesis. Quiero algún comentario o pregunta de lo que acabamos de describir, por favor, si tienen algo que compartir o preguntar, hermanos y hermanas. Abran sus micrófonos. Maestro, entonces algunas de estas naciones o lugares cambiaron de nombre o algunas dejaron de existir o no sé. No le oigo, hermana, hay otro ruido ahí. Ah, perdón. ¿Me escucha? Casi no. Ok, bueno, después le hago la consulta. Ok, pero lo que entendí es naciones. Obviamente hoy ya no existen esas naciones, esos pueblos, ¿verdad? Hoy hay otros nombres. A través de los años, pues, acuérdense que han invadido, hubo varios imperios, así que no podemos decir que hoy existen esos nombres. Bueno, tal vez de los pocos nombres que todavía podemos decir que existen es Jerusalén, el nombre. Ahora, definitivamente hay muchas ruinas y todavía hay sitios arqueológicos por descubrir. Lo que pasa es que por esos conflictos étnicos, musulmanes, cristianos, judíos, etcétera, todas esas tierras, la mayoría están en poder de los musulmanes islámicos y obviamente es muy difícil hacer estudios de tipo arqueológico ahí. Bien, otra participación, otro hermano que quiera comentar, hacer alguna pregunta. A ver, hermanitas, ¿tienen algo que consultar? Desde esta parte de la geografía y los datos que acabamos de arrojar. Bueno, si no hay nadie, entonces vamos a continuar ahora con este tema que es el vuelo histórico de la promesa, que corresponde a qué es lo que nos describe Génesis 12 hasta terminar el Antiguo Testamento. Recuerden, el Antiguo Testamento básicamente es la historia del pueblo de Israel, porque comprende desde el capítulo 12 hasta el último libro del Antiguo Testamento. Los primeros 11 capítulos pues corresponden a esa historia primigenia que está relacionada con el resto de las historias de la humanidad, pero Génesis 12 se concentra en el pueblo de Israel. Entonces vamos a observar, porque casi el 95% del contenido del Antiguo Testamento está relacionado con la historia de Israel. Entonces a esto le vamos a llamar el vuelo histórico de la promesa a partir de la época de Génesis 2. Entonces vamos a relatar algunos datos, nombres, estadísticas, fechas, lugares y acontecimientos para tener una panorámica general y que usted se haga una idea de qué es el Antiguo Testamento, qué contiene y de qué nos habla. Enmarcado entre Génesis 12 y el regreso del pueblo de Israel del exilio, todo esto nos lo relata los libros como Esdras, Nehemías, Zacarías, Esther, Miqueas. A esto se le conoce el vuelo histórico de la promesa y lo vamos a mencionar por puntos. Número 1, la época de los patriarcas.
Si usted recuerde, los patriarcas son conocidos como Abraham, Isaac y Jacob, y esto es lo que hay que recordar al principio. Estos 4 patriarcas, aunque José no es contado realmente como un patriarca, pero algunos lo incluyen. A Génesis le dedica mucho a José. Entonces, este relato de los patriarcas podríamos enmarcarlo entre los siglos 20 y 15 antes de Jesús, ¿verdad? Desde que aparece Abraham. Obviamente es una época de mucha migración a Canaán, a Palestina, y en donde los hebreos llegan a Egipto con Jacob y su familia cerca del siglo 13, 14 antes de Jesús. Ahí se establece. Recuerden que la opresión en Egipto tarda casi 4 siglos entre que ellos llegan y ellos salen. Entonces este es el primer elemento, el primer punto del vuelo histórico de la promesa, la época de los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob. Hay que recordar que a Abraham se le promete la posesión de la tierra prometida. El salmista dice que Dios es dueño de toda la tierra. Cuando llegan los hebreos a Canaán, después de la salida de Egipto, ya había muchas etnias, muchas tribus, muchos pueblos. Los habitantes originales de Canaán fueron los descendientes de Can, los cananeos. Eso aparece en las tablas de una tabla que ya vimos, y aquí se las repito, de la descendencia de Noé, donde se establece, donde los hijos de Can, los descendientes de Can, son los que se establecen en la tierra de Canaán. Esta tierra de Canaán, obviamente una tierra de Canaán perversa, con mucha idolatría. Se establecieron básicamente reinos como Canaán, Edom, Moán, Amón, Amorreos, los sirios, los fenicios y Filistea. Y dentro de los cananeos pues están los amorreos, los hititas, los ferecitas, los heveos, los jebuseos, etc. Y esto se menciona en esos pasajes que aparecen ahí. Contra estos tiene que luchar Josué, primero Moisés, después Josué, después los jueces, hasta David, para expulsar a todos de la tierra que Dios le había dado a los judíos. En esta historia, en este vuelo histórico, obviamente aparece el llamado de Abraham, como ya lo mencionamos. Génesis capítulo 12, Génesis 17, a Abraham se le promete una tierra y su descendencia va a ser numerosa. Y la tierra que se le promete a Abraham es todo lo que es Canaán, ¿verdad? Tienen que leer ustedes esos pasajes para ver lo del pacto también, y eso aparece en Génesis capítulo 15 del 1 al 21. Y como ustedes ya conocen, Abraham tiene a Isaac y tiene a Ismael. De Ismael descienden las tribus nómadas árabes, y de Isaac descienden 2 pueblos, los edomitas con Esaú y los israelitas con Jacob. A Esaú se le conoce como el padre de los edomitas. Entonces, Edom, los árabes y los israelitas, todos son descendientes de Abraham. Jetro era el suegro de Moisés, posiblemente era un árabe nómada, descendiente de Ismael. Un segundo punto en el recorrido histórico de la promesa, ya vimos los patriarcas, ahora sería el éxodo. Recuerden, la historia nos habla de que Abraham, Isaac y Jacob, los grandes patriarcas de Israel, Jacob sube a Egipto, donde estaba José como gobernador, y cuando ocurre la historia de José y Jacob, pues los hebreos
son sometidos a la esclavitud durante muchos siglos y ellos claman a Dios, y ustedes ya conocen la historia, y aparece la figura de Moisés. Aquí vamos a recordar en este segundo punto, muy importante, a Moisés y a Josué. Estos acontecimientos del Éxodo ocurren entre el siglo XIII y el siglo XII antes de Jesús, donde hay figuras importantes como el faraón Ramsés II. El Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? Bueno, el Éxodo básicamente es salida de Egipto, en donde los judíos celebran la Pascua antes de la salida como un símbolo y una experiencia que les da identidad a ellos como nación escogida de Dios, en donde Israel deja atrás la esclavitud de Egipto y comienza el camino de la libertad por el desierto para cumplir, para hacer cumplir el pacto que Dios le había hecho a Abraham. Y ellos llegan al Sinaí, donde hacen la alianza con Dios. Obviamente aquí tenemos que rescatar a Moisés y a Josué, que Josué se encarga de la conquista. Los inicios de Moisés, pues hay que leer el capítulo 3 de Éxodo, ¿verdad? Donde ahí aparecen los inicios de este segundo punto. Bajo la dirección de Josué, entonces Israel entra y toma la tierra prometida. Aquí obviamente hay que destacar a Josué como el gran conquistador, el gran paradigma militar, donde Dios lo usa para conquistar la tierra. Eso obviamente lo describe todo el libro. Pasamos al tercer evento del vuelo histórico de la promesa, o acontecimiento, y es el tiempo de las tribus de Israel en la época de los jueces. Recuerden, ya había muerto Moisés, ya había muerto Josué, Israel queda como sin líder, entonces cada tribu es gobernado bajo sus propios ancianos, hay una confederación de tribus, y siempre Dios levantó a hombres y mujeres llamados jueces para liderar política y militarmente Israel de las amenazas de los filisteos. Obviamente aquí vamos a recordar a muchos jueces, Otoniel, Deborah, Sansón, Gedeón, etcétera. Y uno de los últimos jueces considerados en esta etapa, pues hay que recordar a Samuel, que Samuel también fuera profeta y sacerdote. En la época de Samuel, que todavía Israel no tenía rey, el pueblo se acerca a él y le pide un rey. Estos acontecimientos son descritos aproximadamente a mediados del siglo XI antes de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de la época del Antiguo Testamento. Un cuarto elemento, cuarto punto en el vuelo histórico de la promesa del Antiguo que aparece en el Antiguo Testamento, pues es el tiempo de los reyes de Israel, cuando aparece lo que se conoce como la monarquía de Jerusalén, o cuya capital del reino era Jerusalén. Aquí aparecen conceptos como tierra, como monarquía, como rey, como templo, como la ciudad de Israel es el centro del reino. ¿A quiénes vamos a recordar especialmente en esta época? Pues definitivamente a los tres primeros reyes que tuvo Israel en su monarquía, a Saúl, a David, a Salomón. Y todos estos relatos de la monarquía de Israel caben desde el siglo XI hasta el siglo X antes de Jesús. Y poco a poco nos vamos acercando al final del Antiguo Testamento. Vamos a un quinto punto, y es la época de el reino ya se divide en dos, que ya lo mencioné anteriormente, por razones de tipo políticas, sociales, religiosas y económicas. Israel se divide y hay dos reinos ahora. Ya no solo existe uno, sino hay dos. El reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. En el lado del norte, pues podemos rescatar a los profetas Amós, Oseas. Quien fue el primer rey del norte fue Jeroboam, y quien fue el primer rey del sur será Roboam. Este era descendiente de David, y por lo tanto hijo de Salomón. El reino del norte no dura mucho, solo dura 2 siglos aproximadamente. Entre el año 931 antes de Jesús y el 722 antes de Jesús.
El reino del sur dura más, dura casi 350 años, entre el 931 antes de Jesús y el 587 después de Jesús. Los asirios conquistan el reino del norte. Punto número 6 en este vuelo histórico. La caída de Samaria hace desaparecer el reino del norte. Bajo las órdenes de Sargón II, Asiria, en el año 722 o 21, aplastan a Israel y hacen una colonización sobre esos territorios, de su cultura, de sus dioses, y poco a poco se va convirtiendo aquella región del norte en lo que conocemos como los samaritanos. En el reino del norte, pues hay que destacar a los famosos profetas, a los tres grandes profetas, Elías, Eliseo y Oseas. Y en el reino del sur podemos destacar a muchos profetas, entre ellos Isaías y Miqueas. Entonces, en este punto 6 es la caída del reino del norte de Israel. Entonces ya solo queda uno. Ya solo queda uno. Después de que Samaria cae en el 622, los israelitas, los del norte, fueron deportados a Nínive, la gran ciudad de la época de mediados del siglo VIII antes de Jesús, cuyas submurallas eran odiadas por la gente porque eran impenetrables. Era una gran ciudad, una enorme ciudad, Nínive. Ustedes se acuerdan de Nínive, ¿verdad? Aún ahora ahí en Nínive, si no mal recuerdo. Otro acontecimiento importante en la historia. Recuerden, estamos viendo acontecimientos importantes en la historia del pueblo de Israel desde la época de los patriarcas a partir del capítulo 12 de Génesis. Estamos viendo a grosso modo elementos de la historia. Algo que usted debe de recordar cronológicamente, independientemente si se sabe los nombres o los años. Pero ¿qué acontecimientos son los más relevantes en toda la historia de Israel? Desde el capítulo 12 de Génesis hasta el último capítulo del profeta Malaquías. El séptimo punto a recordar o a remarcar es la reforma del rey Josías. Posiblemente ocurre entre el año 622 y 621, en donde se encuentra el rollo de la ley del templo, posiblemente una copia del Deuteronomio, y se piensa que este rollo es la segunda ley. ¿Verdad? Y se llama reforma porque Israel había perdido esa identidad de pueblo de Dios, había desobedecido al pacto, que más adelante lo vamos a ver, y necesita recuperar su identidad como pueblo de Dios, sobre todo volver a Dios. Un octavo punto en el vuelo histórico de la promesa, pues es la caída de Jerusalén. Recuerden que en el 722 antes de Jesús había caído el reino del norte, ahora cae el reino del sur, solo que en varias etapas. Por ejemplo, Nabucodonosor, en aquel entonces había muerto su padre, Nabopolassar, en el 606, él sitia Jerusalén, le corta los suministros de alimentos y agua y hace cautivo al rey de aquel entonces, un vasallo, y lo hace su vasallo. Pero Israel después es sometido poco a poco. Hay otro asedio en el 596. Algunos historiadores y teólogos y biblistas, comentaristas bíblicos hablan de que en el 606 Nabucodonosor se lleva a Daniel y a otros profetas y a otros cortesanos cautivos. En el 586 los babilonios destruyen Jerusalén, saquean el templo y lo queman y lo destruyen completamente. En esta época aparecen los profetas Jeremías, Ezequiel, Daniel en el exilio, por ejemplo. Los babilonios matan al rey Sedecías, que era el último, le sacan los ojos a sus hijos, los matan, ¿verdad? A los hijos de Ezequías, y a Sedequías le sacan los ojos. Posteriormente muere.
Entonces, la caída de Jerusalén, octavo punto. Esta caída o esta destrucción del templo significó varias cosas a manos de los babilonios. Número uno, la ciudad de Dios, la ciudad de David, cae. Perdón, cae. La ciudad de David cae. La gran ciudad de David cae. Otro acontecimiento es que la monarquía que había establecido, que se había establecido en tiempos de Saúl, fracasa y llega a su fin. Otro elemento de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios, para recordar, es que el templo, el lugar donde habita Dios y el nombre de Dios y donde se hace toda la actividad de culto y toda la actividad religiosa, queda destruido. O sea que Israel pierde todo. Pierde su ciudad, pierde su monarquía, pierde su culto, pierde su templo y pierde su tierra. El Salmo 137, esto lo va a recordar tal vez Sandra, Elizabeth y Carla, que habíamos hablado en Poético sobre este salmo. Los israelitas, según este salmo, lloraban frente a los ríos de Babilonia por su ciudad. El exilio, que es también considerado un segundo éxodo, el exilio babilónico por parte de los israelitas, ejemplifica que ellos ya no tenían tierra, descendencia, templo, culto, monarquía, ciudad. Por lo tanto, no tenían Dios, no tenían nada. Entonces, al no tener eso, no eran pueblo. Como que no existía. Pero Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham, en donde a los israelitas se les iba a dar una tierra. Dios levanta al rey Ciro de Persia. Ya los babilónicos ya los habían derrotado los persas. Punto número 9. Ciro, el rey persa, destruye Babilonia y hace regresar a Israel y a otras naciones a sus propios territorios. En el año 539, esto lo relata Esdras y Nehemías, y también el último capítulo de Segundo de Reyes, el edicto de Ciro hace regresar a los israelitas a su nación. De hecho, Ciro es considerado un hijo de Dios también. Los exiliados deben regresar a reconstruir a Israel con la colaboración de los persas, pero también hay oposición por parte de los nativos en Israel que habían quedado. Para esto usted tiene que leer los libros de Esdras y Nehemías, el profeta Zacarías, por ejemplo, y Ageo, perdón, para entender la oposición que tienen los israelitas para construir. Durante la reconstrucción de Israel, hay que recordar a los nombres de Esdras y Nehemías. Sobre todo Esdras, ellos buscaban legitimizar lo que hacía el libro de la ley de Moisés en los corazones del pueblo. Definitivamente se había perdido durante 70 años la identidad de pueblo de Dios, la ideología de Yahvé en los corazones de las personas. Y Esdras y Nehemías se encargan de enseñar la ley al pueblo. Ya para esta época, recuerden, ya no hay rey, ya casi ya no quedan profetas tampoco. Y entonces se reconstruye el segundo templo entre el año 520 y 515. Este es el famoso templo de Zorobabel. Zorobabel ya no existe el de Salomón, sino el de Zorobabel. Y se reconstruye el pueblo. Claro, no es lo mismo este pueblo al pueblo en tiempos de David, en tiempos de Salomón.
ya no es el mismo, es otro. De hecho, cuando ellos regresan del exilio babilónico, ellos ya no hablan hebreo, sino hablan arameo y persa. Arameo, la lengua comercial, y persa, la lengua donde ellos estaban en el país cautivo. Bien, esto es un vuelo a grosso modo de la historia del pueblo de Israel. ¿Qué hay que recordar básicamente aquí? Número 1, la época de los patriarcas. Número 2, el éxodo en Egipto. Número 3, la conquista cananea y la distribución de las tribus. Número 4, este número 3 incluye la época de los jueces. Número 4, la monarquía unida con Saúl, David y Salomón. Número 5, la monarquía dividida, 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Punto número 6, la caída del reino del norte por parte de los, por los asirios. Cae Samaria. Punto número 7, la reforma de Josías, donde se encuentra la ley, el Deuteronomio, y se vuelve a enseñar a la gente. Había perdido por causa de los falsos profetas y los reyes que habían olvidado a Dios esa identidad. Punto número 7, entonces la reforma de Josías. Punto número 8, cae ahora el reino del sur por el pecado. Tienen que leer ustedes los últimos capítulos del libro de Reyes para eso. El segundo de Reyes, los 2 últimos capítulos. El 8º punto es la caída de Jerusalén. Entonces, el 9º punto es el edicto de Ciro. Los persas destruyen a los babilónicos y Israel regresa a su tierra. Y por último, podríamos decir la reconstrucción de Israel por parte de algunos hombres que Dios llamó, como Esdras, Nehemías y Zorobabel.